Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos, o sea, una vez más a la clase de Educación Cívica Tercero. ¿Ya? Educación Cívica Tercero. Siendo las 10:40, vamos a dar pase para que los alumnos ingresen. Ya, a ver. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema en particular, lo que ya nos compete en sí, a lo que es, pues, ¿no? El tema en general. Es acerca de un organismo en la cual muchos, no, muchos, peruanos, muchos peruanos nos quejamos. Sí, muchos peruanos nos quejamos. No sé por qué. ¿A qué se debe? ¿De qué creen que estoy hablando? Pues estoy hablando acerca de el Estado peruano, ¿ya? Acerca del Estado peruano. ¿Qué es para ustedes el Estado? A ver, ¿qué es para ustedes el Estado? A ver, ¿qué significa para ustedes el Estado? El Estado peruano, ¿no? A ver, el Estado peruano. Vamos a ver su definición. El Estado peruano, que conceptualmente es la nación peruana jurídicamente organizada, es la entidad que ejerce el gobierno en la República del Perú. La estructura del Estado está definida en la Constitución Política del Perú, aprobada mediante referéndum, promulgada a finales de 1993 y vigente desde el 1 de enero de 1994. En la Constitución Política del Perú está establecido que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Su gobierno es unitario, representativo y organizado según el principio de separación de poderes, ejercido por un Estado unitario.
Los poderes son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Además, la Constitución establece 10 organismos denominados constitucionalmente autónomos, de funciones específicas e independientes de 3 poderes del Estado. Dichos organismos son el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Banco Central de Reserva, la Defensoría del Pueblo. El gobierno peruano es directamente elegido. El voto es obligatorio para todos los ciudadanos entre los 18 y 70 años. A ver, vamos a ver acerca de los poderes, ¿no? Pero para ustedes, ¿cuál sería la noción de Estado, ¿no? ¿Cuál sería para ustedes la noción de Estado? No los estados de WhatsApp, no, ¿no? Tampoco los estados de la materia. A ver, ¿qué sería para ustedes el Estado? Un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de los cuales se ejerce el monopolio del uso de la fuerza, o sea, la soberanía, aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Muchas sociedades humanas han sido gobernadas por estados durante milenios. Sin embargo, la mayoría de las personas en la prehistoria vivían en sociedades sin estado. Los primeros estados surgieron hace unos 5.500 años. Uf, hace mucho tiempo, ¿no? Junto con el rápido crecimiento de las ciudades, la invención de la escritura y la codificación de nuevas clases de religión. Con el tiempo se desarrolló una variedad de formas diferentes de estados, empleando una variedad de justificaciones para su existencia, como el derecho divino, la teoría del contrato social. Hoy día, sin embargo, el Estado-nación moderno es la forma predominante de Estado, a que están sometidas a las personas. La palabra Estado viene del latín status, y que en el verbo estare, o sea, estar parado. De ahí pasó a significar algo parado, detenido, como statu quo. El verbo stare se vincula con la raíz indoeuropea sta, presente en el verbo griego histami, que se puede traducir como establecer, poner en pie, detener o estar en pie. Como término polisémico, designa también a todo aquel país soberano reconocido como tal en el orden internacional,
así como el conjunto de atribuciones y órganos de gobierno de dicho país. Todo Estado dotado de territorio, población y soberanía, ¿no? Los hablantes de inglés estadounidense a menudo usan los términos Estado y gobierno como sinónimos, y ambas palabras se refieren a un grupo político organizado que ejerce autoridad sobre un territorio en particular. El concepto de Estado difiere según los autores, pero algunos de ellos definen el Estado como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. La definición más comúnmente utilizada es de Max Weber, en 1919. Define Estado moderno como una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado con éxito de monopolizar dentro de un territorio de monopolio de la violencia legítima como medio de dominación y que, con este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado a todos los seres humanos que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas. Las categorías generales del Estado son instituciones tales como las Fuerzas Armadas, burocracias administrativas, las tribunales y la policía, asumiendo pues el Estado las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las de relaciones exteriores. Probablemente la definición más clásica de Estado fue la citada por el jurista alemán Hermann Heyer, que define el Estado como una unidad de dominación independiente de lo exterior e interior, que actúa de modo continuo con medios de poder propios y claramente delimitado en lo personal y territorial. Además, el autor define que solo se puede hablar de Estado como una construcción propia de las monarquías absolutas del siglo XV, de la Edad Moderna. No hay Estado en la antigüedad, señala el autor, asimismo como evolución del concepto se ha desarrollado el Estado de Derecho, que porque se incluyen dentro de la organización estatal aquellas resultantes, ¿no?, del imperio de la ley y la división de poderes. ¿Mm? El Estado está dividido. Y otras funciones que emanan directamente de la nación, como la emisión de la moneda propia. Otra definición comúnmente aceptada del Estado es la que se dio en la Convención de Montevideo sobre derechos y deberes de los estados en 1933. Definió el Estado como un espacio que posee, ¿no?, una población permanente, un territorio definido y un gobierno que es capaz de mantener control efectivo sobre el territorio correspondiente y de conducir relaciones internacionales con otros estados.
Confundiendo el problema de definición es que Estado y gobierno a menudo se usan como sinónimos, ¿ya? En una conversación común e incluso en algunos discursos académicos. Según esquemas de esta definición, los estados son personas jurídicas de derecho internacional. La relación entre un gobierno y su estado es la representación y agencia autorizada. Max Weber escribió en su libro La política como vocación que una característica fundamental del Estado es el reclamo del monopolio, ¿no? De la violencia. Su definición ampliara de que era algo es un Estado y si en la medida que su personal administrativo defiende con éxito un reclamo sobre el monopolio del uso legítimo de la fuerza física en la ejecución de su orden. La policía pública y el ejército con sus principales instrumentos, pero también se puede considerar que la seguridad privada tiene el derecho de usar la violencia, siempre que la única fuente de este derecho percibido sea la sanción estatal. La capacidad de un Estado a menudo se mide en términos de su capacidad fiscal y legal. Capacidad fiscal significa la capacidad del Estado para recuperar los impuestos para proporcionar bienes públicos, y la capacidad legal, que significa la supremacía del Estado como único árbitro de la resolución de conflictos y la ejecución de contratos. Sin algún tipo de cohesión, al Estado no podría de otro modo hacer valer su legitimidad en las esferas de influencia deseada. En los estados tempranos en desarrollo, este papel lo desempeñaba a menudo el bandido estacionario, que defendía a los aldeanos de los bandidos errantes, con las esperanzas de que la protección incentivara a los aldeanos a invertir en la producción económica, con la esperanza de que el bandido estacionario eventualmente pueda usar su poder coercitivo para expropiar parte de esta riqueza. En regiones donde la presencia del Estado se siente mínimamente, los actores no estatales pueden usar su monopolio de la violencia para establecer la legitimidad y el orden. Por ejemplo, la mafia siciliana se originó como una banda de protección que brindaba protección a los compradores y vendedores en el mercado negro. Sin este tipo de ejecución, los participantes en el mercado no tendrían confianza suficiente para confiar que sus contrapartes cumplirían con los contratos vigentes y el mercado colapsaría. Incluso en los mercados ilícitos y clandestinos, algo pareció a las sociedades sin Estado. La violencia se utiliza para cumplir los contratos en ausencia de una solución de conflicto legal accesible. Charles Tilly continúa, ¿no? Esta comparación para decir que la guerra y la construcción del Estado son en realidad mejores representaciones de lo que puede convertirse en un Estado. ¿Cuáles son los atributos, no? Que del Estado que lo distinguen de otras instituciones? A ver.
A ver, más que todos los funcionarios estables y burocracia, vital para su funcionamiento administrativo y manejo eficaz de su nación. Es necesario que exista un cuerpo de funcionarios que esté abocado de lleno a la tarea. Monopolio fiscal. Es necesario que posea el completo control de las rentas, impuestos y demás ingresos para su sustento. Utiliza su burocracia para este fin. Ejército permanente. Precisa una institución armada que lo proteja ante la amenaza extranjera, interna, y que se dedique a formar defensa para él. Monopolio de la fuerza legal. Para poder ser un Estado es necesario que Estados modernos y contemporáneos desarrollen el uso exclusivo y legítimo de la fuerza, para poder asegurar al orden interno. Es por esto que el Poder Legislativo crea leyes que son obligatorias. El Poder Ejecutivo controla con el uso de mecanismos coactivos su cumplimiento y Poder Judicial. Los aplica y ejecuta con el uso de la fuerza que es legítimo. El poder muestra dos facetas distintas, estricto y legítimo. El primero cuando es aludida en sentido de la fuerza coactiva, o sea, a la aplicación pura de la fuerza, mientras que el segundo lo concibe cuando es fruto del reconocimiento de los dominados. De este modo, el pueblo reconoce como autoridad a una institución por excelencia y le delega su poder, soberanía, ¿no? ¿Qué es la soberanía para ustedes? A ver, ¿qué es la soberanía para ustedes? ¿No? A ver, ¿qué es la soberanía? La soberanía es la facultad de ser reconocido como la institución de mayor prestigio y poder en un territorio determinado. Hoy en día también se habla de soberanía en el ámbito externo, es decir, internacional, quedando esta limitada en el derecho, no el derecho internacional, organismos internacionales y el reconocimiento de los estados del mundo. No, la soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, sin interferencias externas. En teoría política, la soberanía es un término sustantivo que designa la autoridad suprema que posee el poder último e inapelable sobre algún sistema de gobernabilidad. La soberanía de las personas o la soberanía popular es la base moderna de los estados democráticos a través del mundo. En su etimología, la palabra soberanía proviene de la voz latina super omnia, que significa sobre todo.
o poder supremo, que también tiene como sinónimo la palabra latina principatus, que proviene de la voz latina primus inter pares, que significa primero entre pares, o principal. Según la famosa definición de Carl Schmitt, el soberano es el que decide sobre el estado de excepción. Cualquier orden legal, ¿no? Concluye Schmitt, se basa en una decisión soberana y no en una norma legal. Para Schmitt, ni siquiera es necesario que la ley determine quién pueda tomar una decisión sobre el estado de excepción. Puede haber una autoridad soberana en un sentido jurisprudencial relevante, incluso cuando dicha autoridad no está reconocida por una ley constitucional positiva. Todo lo que importa es que si hay una persona o institución que posee la capacidad, de hecho, para tomar una decisión sobre la excepción. Si existe un soberano, así entendido su autoridad para poder suspender la ley, no necesita reconocimiento legal positivo, ya que la aplicabilidad de la ley depende de una situación de normalidad garantizada por el soberano. Según la clásica definición de Jean Bodin en los 6 libros de la República, soberanía es poder absoluto y perpetuo de una república. Soberano es quien tiene el poder de decisión de dar leyes sin recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural. Pues, según añade Bodin, si decimos que tiene el poder absoluto, quien no está sujeto a las leyes, no se hallará en el mundo príncipe soberano, puesto que todos los príncipes de la tierra están sujetos a las leyes de Dios y de la naturaleza. De ahí, ¿qué más tenemos para formar Estado? A ver, ¿qué más creen que se crea para otro elemento que para crear Estado?
Pues es el territorio. El territorio, ¿no? Es el que determina el límite geográfico sobre el cual se desenvuelve el Estado. Es uno de los factores que lo distingue de la nación. Este debe ser delimitado claramente, ¿no? Actualmente el concepto no engloba una porción de tierra, sino que alcanza mares, ríos, lagos, espacios aéreos. Ya que digamos territorio se denomina que a un área, incluyendo tierras, aguas y espacio aéreo, poseída por una persona física o jurídica, sea organización o una institución o un Estado. Desde la perspectiva de la geosemántica social, se entiende por el territorio la unión de un sentido o significado con un lugar determinado, cuya definición es validada por una comunidad. El término territorio es muy usado en geografía, aunque pocas veces corresponde a su contenido conceptual, de lo que suele ser necesario establecer el significado que le da cada autor contextualmente. Algunos autores han señalado afirmar que el territorio es el objeto principal de la investigación geográfica, frente a otros términos también muy usados dentro de la geografía como paisaje, región, espacio geográfico o lugar. ¿Y qué más, aparte, digamos, soberanía, territorio, qué más creen que tenga el Estado? A ver, algo importante. A ver, analicen. Pues corresponde más que todas las vidas humanas, a la población.
La población es la sociedad sobre el cual se ejerce dicho poder compuesto de instituciones, que no son otra cosa que el Estado que está presente en muchos aspectos de la vida social, ¿no? ¿Qué es población? Ustedes tal vez en biología, en otro curso, en historia, le habrán enseñado qué es la población. A ver, ¿qué se recuerdan de población? Aquí todo se refiere a qué? A ver. No, continuamos con la segunda parte ya. Se acabó el tiempo. Continuamos con la segunda parte. Vuelven a ingresar con el mismo link que se les envió.